Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's, Red Canaria Laboratorios, Carrefour, Lopezán Hotels, Vodafone y CaixaBank. En realidad, podría decirles que el sentimiento con el que hoy arranco es un sentimiento de enfado, de cabreo, pero justo cuando oía a los patrocinadores y arrancaba la cabecera, preferí utilizar la expresión tristeza. Siento una profunda tristeza y decepción. No me imagino que un gobierno de izquierda, como es el gobierno de Canarias, un gobierno que prometió que iba a hacer todo lo contrario de lo que habían hecho gobiernos anteriores, sobre todo en materia de servicios sociales y de empleo. Resulta que está haciendo todo lo contrario a lo que prometieron. Y entonces uno se plantea, cuando un gobierno hace lo contrario de lo que promete, ¿es un gobierno que miente? ¿Es un gobierno que engaña? ¿O es un gobierno de miserables? Porque, fíjense, miren que han pasado por los gobiernos de las Islas Canarias gente ruin, nefasta, inepta, pero gente miserable, gente a la que le importe una mierda la pobreza de nuestro pueblo, gente a la que le importe un carajo lo mal que lo están pasando las familias de nuestra tierra. Eso para mí es triste, decepcionante, irritante, te lleva al cabreo, al mosqueo, al enfado. Pero, ante esto, ¿qué podemos hacer? Miren, vamos a compartir la tertulia de hoy, vamos a intentar tener calma, tranquilidad, pero transmito lo que mi corazón me dice. Estoy triste, decepcionado, me siento engañado, estafado. Somos una región pobre, muy pobre, y además parece ser, tengo la sensación de que a nuestro gobierno, al gobierno de Canarias, le conviene que sigamos siendo una gente pobre, una gente que pide, una gente necesitada. Esa es la sensación que tengo. Y con esta sensación quiero arrancar esta tertulia de hoy. Lidia, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Pues sí, pues hoy en el programa en Canarias al Día Tertulia vamos a abordar esto que comentabas en más profundidad, pero no podemos empezar el programa, aparte de con este comentario inicial, sino que de otra manera que deseándole esta semana mucha suerte a todos los alumnos que se presentan a esa temida EBAU, ¿no? Que yo me acuerdo cuando la hice, a mí se me ponían los pelos de punta. Oye, nada más. Cuando la hiciste, Lidia, ¿era tan importante como ahora esa nota para poder acceder a la universidad?
Pues Manuel, la verdad que veía yo las notas de corte, sobre todo la de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, me llamaban la atención porque es más de una decena la que piden más de una nota de un 10. Yo en mi caso, cuando yo hice la PAU, que fue en mi momento, no la EBAU, no eran notas tan elevadas, eran unas notas de corte un poquito más bajas. Y mira, para que te hagas una idea, el doble grado de traducción e interpretación inglés-alemán e inglés-francés en Las Palmas de Gran Canaria piden un 13,3 para acceder a esa carrera. También medicina está un poquito por debajo, pide un 12,9. Enfermería, la que se necesita un 11,8 para acceder a la carrera. El doble grado de administración y dirección de empresa y turismo, también un 11,8. Y fisioterapia, un 11,3. Después también carreras por encima que se encuentran de esa nota de corte del 10. Veterinaria, que pide un 11,2, enfermería en Lanzarote y en Fuerteventura, que se necesita para acceder un 10,9, y los grados de traducción e interpretación de inglés y francés, un 10,3, e inglés-alemán, un 10. O sea que para entrar a la... Lidia, nada más que de oírte me están entrando nervios, como si me fuera a examinar mañana mismo. Yo lo pasé bastante mal y creo que si hubiese tenido estas notas de corte tan elevadas, seguramente me hubiese Lidia, ¿y si no lo peor. consigues, qué pasa? A ver, es verdad que son notas orientativas porque no son las notas de cortes con las que entraron los últimos alumnos el año pasado a la universidad. Por lo tanto, este año es verdad que la nota podría ser un poquito más baja y a lo mejor alumnos que tienen un 9 podrían acceder, por ejemplo, en este último caso, al de traducción e interpretación inglés y francés, que la nota de corte es un 10. A lo mejor, como quedan plazas a las que no han accedido ningún alumno con esa nota de corte, podrían acceder con un 9. Estas son las notas orientativas del curso anterior, pero hay que decir que son bastante elevadas para las de otros años, que otros años han sido notas un poquito más bajas. Y Manuel, vamos a seguir en Gran Canaria, porque precisamente en Telde, también esto es un asunto que vamos a abordar con más profundidad aquí en la Mesa de Canarias al día de la tertulia con los compañeros, pero en Telde se presentaba su dimisión precisamente el alcalde Héctor Suárez, una dimisión pues esperada por parte de ese acuerdo alcanzado en el año 2019 por parte de Coalición Canaria y de Nueva Canarias. Hay que destacar que el próximo 15 de junio la nacionalista Carmen Hernández pues será quien relevará al alcalde actual, que es Héctor Suárez, quien pues aseguró en sus declaraciones que han sido pues 2 años de estabilidad y de progreso para un municipio pues que ha vivido un poco ahogado económicamente en la última década. Héctor Suárez pasaría en este caso a ocupar el puesto de concejal de urbanismo en el próximo gobierno y tiene como objetivo, dice, sacar adelante ese plan general de ordenación. Pero como ya te comentaba, Manuel, esto lo van a abordar todos estos cambios de alcaldía. Hay que pensar varias cosas. Lo primero, que estamos ya a mitad de mandato y por tanto municipios como Telde, que tenían alcaldías compartidas de time sharing que les llamaban, pues ya se les acaba el plazo. También en la isla de Tenerife, en Tacoronte y creo que en Güímar, ¿no? En Güímar también, y también por alguna otra isla, te digo, Manuel, lo vamos a analizar en mayor profundidad con los compañeros, pero sí por eso decía que era una dimisión un poco esperada, porque se había alcanzado pues ese acuerdo en el año 2019 por parte de Hombre, y en Telde, si te pones a pensar, Lidia, el alcalde lo tiene complicado, ya deja de ser el alcalde, pero ahora lo va a tener más fácil, porque va a ser el concejal de urbanismo. Y tú sabes que un concejal de urbanismo en ocasiones manda más que un alcalde. En ocasiones, Manuel. Y bueno, también te quería comentar, Manuel, que pues en Canarias, según los datos presentados por el Rastad, Canarias será la segunda comunidad con menor aumento de las contrataciones en verano. Hay que destacar que esta campaña de verano pues generará 21.110 contratos en Canarias, que supone un 9,7 más que el mismo periodo en el año pasado, pero sí es verdad que seguimos tras las Islas Baleares pues siendo esa comunidad autónoma con menor aumento del país. Por provincia, Manuel, pues Las Palmas de Gran Canaria subirá cerca de un 7,9 con 11.390 empleos. Hay que destacar que en verano de 2020 fueron 10.560 y
Y por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, pues el incremento será del 11,9, con 9.710 puestos de trabajo frente a los 8.679 que hubieron en el mismo periodo en el año 2020. En el conjunto de toda España, pues la campaña de verano va a generar cerca de 438.550 contratos, que supone un 20,7 aproximadamente que el mismo periodo del año pasado. Pero, Manuel, son datos que se equivalan con el año 2015. Por lo tanto, seguimos bastante por debajo en cuanto a contrataciones, claro, pero es más el número de contrataciones en comparación con el año pasado, pero somos la comunidad autónoma que menor contratación va a tener para este verano. Y bueno, más asuntos, Manuel, porque como bien sabrás, estamos preparando pues un reportaje porque han sido numerosas, bastantes las denuncias que nos han hecho llegar por los vecinos precisamente de Montaña Pacho. Sí, Montaña Pacho, para la que la gente que no lo sepa, nos referimos a esta zona de la isla de Tenerife, concretamente en La Laguna, donde casi se produce un crecimiento importantísimo de población y sobre todo porque es un área comercial muy importante. Allí están situadas grandes superficies como Decathlon, Leroy Merlin, Ikea, Alcampo, etc. Y en esa zona de importante acceso para el área metropolitana, el norte de Tenerife y de conexión con el sur de la isla de Tenerife, durante siglos, mejor dicho, perdón, durante años, se les ha prometido a los vecinos un plan, una estrategia para esa zona. Estrategia que se ha demorado mucho en el tiempo, Lidia. Pues sí, por eso precisamente los vecinos nos llaman y están constantemente llegándonos denuncias de esta zona de la isla, y a raíz de ello pues nosotros hemos querido hacer un reportaje en el que vamos a mostrar pues precisamente esta deuda histórica, ya no solo con los vecinos, sino también con los propios empresarios. Hablamos, Manuel, de una obra, como bien comentabas, que está finalizada, como estamos viendo en las imágenes, pero que los accesos siguen estando cerrados. Entonces, claro, los vecinos ya están un poco desesperados, si se puede decir de esta manera, y claro, nos llaman y nos piden por favor que nos hagamos eco de esta situación. Así que vean un pequeño adelanto. Hay veces que cuando entramos de la entrada de Decathlon, pues se nos hace mucha cola, mucho ibeña, a lo mejor tiene que calcular bien el tiempo para saber cuándo llegar. Pues que sean de mejor calidad, porque si no cogemos demasiadas colas para venir. No, pero lo de aparcar está bastante complicado, si ya de un día normal, cuando hay partido más todavía, hay que dar unas cuantas vueltas y bueno, rezar a lo que puedas para tener un sitio. Y la verdad es que como lleva tanto tiempo así, ya es que llega un momento que lo obvia. Supongo que con todo el tema de los contratos públicos y demás, todo se queda en el aire, y con la gestión que vete a saber cómo funciona a día de hoy, todo se queda parado. Pero es que lo tienen todo cerrado, tienes que dar 1000 vueltas para poder llegar cuando a un mismo sitio te lo alargan el doble. Cuando en un momento llegaría, incluso aquí detrás, das una vuelta enorme para poder llegar aquí. Claro que da rabia, pero como no lo abren, sigue cerrado, parece que gusta más cerrado que abierto. Tengo que venir en coche, antes lo traía caminando, atravesaba y ya venía caminando. Pero ahora sí que hay que traerlo en coche y la verdad que es bastante engorroso. Las calles están hechas, pero se hace complicado, hay que salir, coger el coche y bueno, es un follón, un jaleo. Todas las calles están bloqueadas, todo, siempre ha sido así, y el problema que tenemos es que los vecinos se ponen incómodos porque no tienen dónde aparcar, no tienen dónde ellos desarrollar su ocupación de coche, no tienen nada. Entonces tenemos unos problemas aquí que la gente, claro, se nos echa encima porque estamos continuamente ocupándole todos los aparcamientos de ellos. Y los accesos son imposibles porque es que no tienes dónde aparcar, es horrible, va a dejar al niño, recogerlo a la hora de los partidos, es una cosa impresionante, o sea, no tiene acceso a ninguno, solo puedes llegar aquí, aparcar en doble fila como puedas para poder acceder al campo. Indignación, Lidia. Los vecinos están cabreados. Además, los vecinos no entienden cómo el ayuntamiento, que es el responsable de que esta situación se haya producido, sigue inactivo, sigue ineficaz. No lo entienden. Además, porque a los vecinos se les ha prometido año tras año, mandato tras mandato, que iba a haber una solución. Los vecinos ven ya la solución ahí, ven que la obra está acabada, sin embargo los accesos siguen cerrados y aquello sigue siendo un caos. Y los andenes
sigue abandonado por el Ayuntamiento de La Laguna, a los que los vecinos culpan como responsables de este caos. Lidia. Pues Manuel, justo vemos ahora en pantalla, porque ya el periódico El Día se ha hecho pues eco de este malestar de los vecinos que también nosotros escuchábamos, y concretamente en esta publicación vemos como Rafael Herrera, que es el presidente de la Asociación de Vecinos San Martín Los Andenes, decía que pues lo siguiente, que en el barrio vemos la parte que falta ya terminada y muchas de las actuaciones desde hace mucho tiempo, pero que siguen cerradas, y dice que entendemos que se deben a problemas burocráticos. Así que, Manuel, en los próximos días nosotros también seguiremos abordando este tema, seguiremos preparando ese reportaje que estamos haciendo con nuestro compañero Ricardo Martín, pero para que vayan haciéndose una idea, aquí les va un adelanto. Saludos desde Montaña Pacho. 15 años después, aproximadamente, todo sigue igual, o casi, en la mayor zona de expansión del municipio de La Laguna, o que se prometía como tal, hace ahora, o eso hacían, prometerlo como tal los políticos, casi todo sigue igual. Los accesos, ya en el inicio del verano de 2021, están terminados, hay miles de aparcamientos construidos con toda la urbanización, las calles delineadas, incluso con las luminarias puestas y funcionando, pero los vecinos, los usuarios de las instalaciones deportivas, no tienen acceso a todas estas instalaciones. Las instalaciones se están usando desde hace algunos años, en precario, no están mantenidas adecuadamente porque las instituciones todavía no se han hecho cargo de ellas. Esta historia es muy larga. Ya en 2019 estuve por aquí para contarles qué pasaba en este lugar donde, extrañamente, en la nueva expansión de la ciudad de La Laguna, está todo casi listo, pero no habilitado. El reportaje que grabamos hace ahora 2 años y medio contaba todo esto. Eso lo vamos a ver en unos días. Vamos incluso a ver declaraciones de Santiago Pérez, que estuvo en el sitio donde tú estás ahora, hablando de que se comprometía a que estuviera abierto, a cumplir su palabra, a cumplir con los vecinos, y vamos a ver si realmente se ha cumplido o no, aunque el cabreo de los vecinos, Lidia, está ahí. Está ahí manifiesto y lo ha dejado bastante claro, y ya te digo, Manuel, que en el reportaje pues los protagonistas van a ser ellos, porque como hablábamos, es una deuda que ya no solo se tiene con los propios vecinos, sino también pues con esos empresarios. Entonces, en estos días ya verán anunciado este reportaje y nada, seguiremos hablando de ello y seguiremos tratándolo aquí también en Canarias al Día de la Tertulia. Creo que he elegido mal día para mandarme un suéter, aunque la noche refresca, ¿no? Bueno, nosotros aquí estamos un poquito fresquitos, pero no, hemos elegido mal día yo también para vestirme de negro, porque la Agencia Estatal de Meteorología pues ha activado ese aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Durante las próximas jornadas, tanto miércoles, jueves como viernes, pues las 2 islas capitalinas también tendrán activado aviso amarillo, pero precisamente por oleaje. Según ha informado pues la Agencia Estatal de Meteorología a través de su cuenta oficial de Twitter, las máximas, Manuel, ojo, porque podrían llegar a los 34 grados, afectando sobre todo la zona de interiores y las vertientes, pues esas orientadas a oeste y a sur, y en Gran Canaria podrían alcanzar hasta 36 grados. Así que vamos a dejar los suetitos y las camisetitas negras, vamos a ponernos... Señores, a tener agüita al lado, es bueno siempre hidratarse, tomar mucha agua, y sabiendo que vamos a tener días de mucho calor, refrescarse y tener cuidados, porque además cuando las temperaturas son tan altas, pues surgen también pues más problemas de salud. Lidia. Pues sí, también, y esta calima no ayuda nada, porque ya en el día de hoy veíamos la calima asomándose, y así que sí, a mantenerse bien hidratados y con agüita cerca, y si se puede ir a dar un chapuzón uno, pues mejor. Mejor. Y Manuel, antes de despedirme, ya sabes que hace una semana pues lanzamos aquí precisamente en la Mesa de Canarias al Día de la Tertulia esa iniciativa de compartir Canarias, esa iniciativa que nos han pedido a gritos las ONGs del archipiélago. Y a raíz de ese llamamiento que hacíamos, la verdad que, Manuel, hay que decirlo siempre, que cada vez que esta casa hace un llamamiento, las empresas enseguida han descolgado los teléfonos, nos han llamado, son una infinidad, de verdad, que las que se han puesto en contacto con nosotros para
ayudar de la manera en que cada uno puede, pues a esas ONG que están totalmente desesperadas. El presidente de Sonrisas Canarias, por ejemplo, Luis Feble, todos los días nos transmite esa preocupación que tiene porque sus estanterías están totalmente vacías, y precisamente de esta ONG quería destacar que ellos, los voluntarios, pues recogen de 2 a 3 veces a la semana cajas de pimientos, de bubangos, de pepinos, de berenjenas en las instalaciones de Finca Río Sur, que está ubicada en el municipio de Arico, aquí en la isla de Tenerife, porque se tiraban estas mercancías, que ya lo veníamos hablando hace tiempo, se tiraban estas mercancías porque, claro, no se pueden comercializar por la falta de, por ese parón de la actividad turística, y ellos pues están aprovechando precisamente estas frutas y estas verduras porque es que no tienen otra cosa para dar alimentos a las personas que acuden a su ONG y que le piden esa llamada de auxilio. Y ya la semana pasada, en el programa de Canarias 8 también, Manuel, el alcalde precisamente de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, lo estaba advirtiendo de que no podíamos desaprovechar esta cantidad inmensa de comida que se estaba tirando, al igual que también denunciaba que ante esta situación considera que debería de haber más compromisos por las entidades, ya no solo por entidades privadas, sino también por entidades públicas. Vamos a recordarlo. El ayuntamiento, todos esos ingresos de los diferentes conciertos, 35 conciertos que se han realizado en la Avenida Naga, que culminaron el día 30 de mayo, van a ir al Banco de Alimentos. Y le solicitamos a otras administraciones que no están colaborando con el Banco de Alimentos, que dada la situación excepcional, estén a la altura y colaboren, como por ejemplo el caso del Cabildo Insular de Tenerife. Le pedimos que colabore con una aportación. Me consta que el Gobierno de Canarias lo hizo el año pasado, lo va a hacer de nuevo este año, pero es un momento de ayudar por la situación excepcional en la que estamos. Pues ahí veíamos al alcalde pidiendo esa colaboración por Lidia, parte de la... ¿me vas a permitir un segundo nada más? ¿Cómo se llama la cooperativa del sur de Tenerife? Finca Río Sur, en Arico. Bueno, gracias a esta Finca Río Sur de Arico, porque lo que hacen es la comida que no pueden vender, que además es fresca, verdura tan necesaria, la están donando a ONG. La primera reflexión que quiero hacer con Lidia en esta mesa y con ustedes en casa, si nos están viendo, que esperamos que sí, es que los gobiernos, las instituciones, se están acostumbrando a que el trabajo lo hagan con los pobres, con la gente necesitada, con los desvalidos, con los vulnerables, lo hagan las ONG. Y mejor, de verdad, que lo hagan las ONG, porque lo hacen mejor que los políticos. Pero dicho esto, lo que no es justo es que no se dote a las ONG de las ayudas necesarias para poder ayudar. Lo digo porque a mí me gustaría que la invitación que el alcalde de Santa Cruz ha hecho al Cabildo de Tenerife se la tome el Cabildo como una invitación, como una solicitud, no como como un pique, como un malestar por no hacerlo. Lo digo porque me parece que el Cabildo de Tenerife tiene que mojarse con el Banco de Alimentos, porque el Banco de Alimentos asiste a gente necesitada de toda la isla de Tenerife y no lo está haciendo, o no lo está haciendo en la medida que debería de hacerlo. Por tanto, ojalá y el Cabildo de Tenerife recupere esa sensibilidad que todos damos por necesaria por parte del Cabildo, que es nuestra institución principal. Así que me gustaría, insisto, que no se lo tomen como una estrategia política, porque desde luego yo a ese juego no entraría ni con Bermúdez, ni con Pedro Martín, ni con ningún político, porque no me merece la pena enredarme con ningún político para un tema tan importante como ayudar a los que más lo necesitan. Pero lo que sí es verdad que no puede ser es que si el Cabildo de Tenerife no está ayudando al Banco de Alimentos, no le ayude ya. Tienen que hacerlo ya, inmediatamente, y no cabe ahí ningún discurso, ni estrategia, ni malestar. Lidia.
Pues sí, Manuel, porque vienen los meses más duros, junio, julio y agosto van a ser meses durísimos para todas las entidades y la verdad que cualquier ayuda es poca. Hay que destacar que tenemos un teléfono de contacto que es el que veíamos en pantalla, el 922 10 55 50 y también nos pueden escribir al correo de compartircanarias@minmtv.com para cualquier tipo de donación, duda, consulta, lo que quieran. Pueden escribirnos ahí para ayudar de la manera que se pueda, porque toda ayuda ahora mismo es poca. Y Manuel, antes de despedirme, a mí me gustaría que volviésemos a ver ese pequeño vídeo en el que las ONG pues, nos manifestaban esa necesidad que tienen, porque creo que mejor que ellos no lo expresa nadie. Es tiempo de compartir Canarias. Mírame Televisión lanza una campaña para dar cobertura durante los meses de junio, julio y agosto a más de 200 ONGs y entidades del archipiélago que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa convierte a la cadena en un puente de enlace entre la iniciativa privada y las organizaciones sociales. Todo ello teniendo en cuenta que son precisamente los meses de verano los más complicados para que estas entidades puedan llenar sus estanterías y dar respuesta a la demanda de ayuda. Desde aquí queremos hacer un llamado a la ciudadanía, a las instituciones y a las empresas para que puedan colaborar con la campaña Compartir Canarias. Necesitamos alimentos. El motivo es que se nos está bajando la cantidad de alimentos que tenemos y prácticamente esto que veis aquí es lo que vamos a tener para este mes de junio. Nosotros habitualmente atendemos a unas 1.800 personas distribuidas en 700 unidades familiares y necesitamos la colaboración de todos para poder salvar los meses de junio, julio y agosto. Necesitamos alimentos frescos, fruta, verdura, carne, huevos, todos estos tipos de alimentos que necesitamos. La situación prácticamente es crítica debido principalmente al aumento notable de personas usuarias que vienen derivadas de los distintos municipios de la isla de Tenerife y claro, los alimentos son pocos, escasean, muchas empresas han cerrado, otras están bajo mínimos, entonces pues recibimos menos donaciones, ¿no? Entonces es muy preocupante, bajo mi punto de vista, el aumento considerable de personas, que ha sido un 44% en el año pasado y este año, en lo que llevamos de 5 meses prácticamente, han aumentado en 72, creo ayer que habíamos contabilizado 72 nuevas altas, y claro, la precariedad es absoluta. Estamos recuperando incluso personas que no venían desde el año 2015. La verdad que está difícil porque cada vez hay menos trabajo, hay mucha gente parada, hay mucha gente con necesidad, hay gente que vive que ya no existían las cuevas y hay gente que está, la verdad, esto es lamentable, hoy día es lamentable. Han venido, ya no viene la gente que tiene necesidad, que han estado normalmente mal, ¿no? Viene la gente ya que han tenido sus trabajos, que han tenido su medio económico bien y se ven ya en una situación difícil. Yo no quiero pensar en la que nos quede por llegar entonces, porque yo me baso en lo que estoy viendo, es decir, estamos viendo gente que tiene carreras, que tiene formaciones, que han tenido su profesión y que han sido autónomos y que han estado para ayudar a Sonrisas del Suroeste, que paralelamente no ayudan a Sonrisas, ayudan a muchísimas familias. La situación crítica que tenemos es la que es ahora mismo y si tenemos que pensar que puede haber una peor, Dios mío, pues basémonos a intentar de ayudar a la que tenemos actualmente, que a mí se me ha pronunciado y me han llamado pues alarmista, pesimista por ver la situación. Vale que nuestra actividad es encontrarnos que no tenemos alimentos, encontrarnos la necesidad de pedirle ayudas a medios de comunicación como ustedes para poder tener un acopio de alimentación para poder entregar, higiene, pero lo que no podemos esperar es un año para buscar una solución de la que venía. Por eso te estoy contestando. ¿Me hablas de situación crítica? Sí, porque no quiero pensar en esa que habla que nos llegará, porque si ahora lo estamos pasando como lo estamos pasando, porque realmente no hay las empresas que habían, que nos podemos encontrar cuando lleguen esa que dice. Yo me baso en la que vivo y que me llamen alarmismo, pesimista, como quieran. Vivo la realidad. La situación es que antes dábamos todas las semanas a los derivados y ahora ya no podemos dar sino 2 veces al mes porque no hay ayudas para los alimentos y la verdad que esto es una ONG, es pequeña, pero tenemos 1000 y pico de personas
recogiendo comida. Esta ONG se abre de lunes a sábado, todos los días. Y la verdad que es una pena porque ellos necesitan bastantes alimentos, pero lo estamos pasando mal, Ya te digo que nunca nos faltó nada no nos faltó comida para que los derivados estuviesen bien, pero está muy mal la cosa. La campaña pone todos sus esfuerzos en que buena parte de las donaciones previstas por empresas del archipiélago sean de producto fresco. Para garantizar la logística en las entregas, el Banco de Alimentos jugará un papel fundamental. Bueno, pues la situación es nefasta, es urgente que nos echen una mano. Ahora mismo vemos que los almacenes están algo llenos porque nos ha entrado una donación de leche de Fesval y demás, pero sí que es cierto que hemos tenido que reducir la entrega de alimentos a las asociaciones porque nos estamos viendo que no tenemos medios para comprar alimentos. Realmente están ayudando a 33.000 personas que en este momento no tienen la capacidad para tener un plato de comida en su mesa, que nos echen una mano con que parezca que es poquito. Siempre decimos que granito a granito se hace granero, entonces intentar que todos colaboren en la medida de sus posibilidades para llenar estos almacenes y que las personas puedan tener un plato de alimento en su mesa. Los datos económicos y sociales derivados del impacto de la pandemia en las islas, el cero turístico, el aumento del paro o el número de trabajadores en ERTE hace que nuevamente Mírame Televisión promueva una acción que dé oxígeno a los más desfavorecidos. Las ONG nos han transmitido lo complicado que va a ser este verano para miles de familias canarias. Y ante esa situación, Mírame Televisión no se puede quedar al margen. Ni nos queremos quedar al margen, ni podemos quedarnos al margen. Por eso nos unimos a cientos de empresas canarias del sector de la alimentación para provisionar al Banco de Alimentos y a las ONG de alimentos frescos, producto perecedero y también alimentos no perecederos, y así pasar los meses más complicados, los meses de verano, y ayudar a miles de familias en situación de riesgo. Es nuestro deber como medio de comunicación público comprometido con la sociedad canaria. Durante estos 3 meses, la cadena abre una ventana solidaria para que cualquier empresa pueda gestionar sus donaciones a través de las vías de comunicación habilitadas. La iniciativa forma parte del plan Islas Solidarias promovido por la cadena y que desde los peores años de la crisis económica ha dado soporte a más de 250.000 canarios. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's, Red Canaria Laboratorios, Carrefour, Lopezán Hotels, Vodafone y CaixaBank. Ya es tiempo de tertulia, ya me acompañan en la mesa David Cuesta, Óscar Martín, Félix Rojas. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Pero antes me van a permitir que con mis compañeros en la mesa utilice, ¿se acuerdan ustedes cuando en una conversación utilizamos aquello de presuntamente? Bueno, vamos a utilizar en vez del presuntamente, entendiendo la pandemia y el COVID. Es decir, utilizamos la pandemia y el COVID, lo entendemos, estamos en pandemia, ha sido un año muy duro, el COVID nos ha destrozado la vida y ya está, ¿vale? Y eso es el presuntamente. ¿Por qué lo digo? Porque estoy cansado de tener que justificar la inacción política con esto de la pandemia. Y es verdad que la pandemia nos ha jodido la vida, principalmente
a la gente, a los empresarios, a los trabajadores, a todo el mundo, sobre todo a los que han perdido la vida. A eso sí que se les ha jodido todo. Y a las familias que han perdido algún familiar. Pero ya está bien, o sea, no podemos estar escudando que un político lo ha tenido difícil, le ha tocado la parte más difícil para gobernar, para legislar, para actuar en el año y medio que ha durado lleva durando esta pandemia. Lo digo porque si no, al final va a ser la excusa perfecta para permitirles la inacción, insisto, la inacción, la falta de celeridad de algunos que desde luego se han acostumbrado a esto de la pandemia para tenerlo como reclamo cada vez que se les requiere para pedirles o exigirles más acción o una actitud más fuerte o más contundente en determinados temas. Bueno, dicho esto, arrancamos, David. ¿Por dónde quieres arrancar? Pues por donde tú quieras, pero me parece muy bien que digas eso porque yo también estoy un poco cansado de la excusa de la COVID, que evidentemente justifica algunas cosas, pero no todo, ¿no? Y no todo se puede amparar debajo del paraguas de la COVID. Hay cosas que se están haciendo mal y cosas que se deberían hacer mejor, y que estemos en una pandemia no provoca que las cosas se hagan mal. Lo que yo creo que en muchas circunstancias lo que hay que hacer es más responsable, quizás en algunas circunstancias, y no se está haciendo. O sea, de hecho, creo que hay por muchos ejemplo, políticos David, ¿en qué cosas? Que están pecando a la hora, por ejemplo, en la atención social. En la atención social, no los problemas que hay con la tramitación de las ayudas, no los problemas porque no tenemos personal, porque claro, ha sido un cambio muy grande. No bueno, estamos acostumbrados. Claro, pero eso podía ser, lo digo porque ahora vamos a hablar de lo que nos decía el director de Cáritas, y van mucho los tiros por ahí, de los problemas que ellos se han encontrado con la burocracia, ¿no? Porque claro, al principio tú puedes entender, bueno, ya la atención directa al ciudadano, ahí cuando estábamos en el confinamiento y demás, hubo un cambio, hubo una necesidad de reestructurarlo todo, pero ya después de un año, que siga habiendo problemas, que haya ciudadanos que tengan muchos problemas a la hora de poder tramitar sus ayudas. Y otra cosa, por ejemplo, que está ocurriendo y que es muy grave, que también nos lo contaba y lo veremos ahora el director de Cáritas, es que muchos ciudadanos están teniendo problemas para empadronarse. O sea, ha crecido de una manera tremenda, o se ha detectado a una cantidad de más de 1.700 personas, creo que es el dato, ahora lo veremos, que viven en la calle en Canarias, y muchas de esas personas ni siquiera pueden recibir ayudas públicas porque no están empadronadas. Y ahí está habiendo muchos problemas, y una de las excusas, cuando también hemos preguntado, o de las justificaciones que se da, que están dificultando todo esto, es el COVID. Y yo, sinceramente, yo creo que hay cosas que en un momento sí, pero llegados a estas alturas, ¿no? Félix, ¿en qué cosas crees tú que el COVID se está utilizando como excusa también y no puede serlo? En todo, es un discurso que en todo es un... Vamos a ver, está claro que las estructuras están mal y no han cambiado por el COVID, o sea, se han empeorado. Por ejemplo, en el tema... Hay una idea de convertir toda la administración electrónica para que los estudiantes tengan capacidad y tal, pero es que Tenerife tiene un montón de zonas rurales que la gente es imposible que acceda a esos medios, a esas posibilidades. Los funcionarios, por ejemplo, el tema presencial ha desaparecido, quieren que desaparezca. Bueno, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, pero tendrás que complementarlo, ¿no? O sea, tú quieres una revolución telemática y no tienes los medios para hacerlo. O sea, hay gente que no puede. O sea, y eso se quedan sin dinero. ¿Y tú? Yo, pues mira, los servicios sociales, como dice David, efectivamente, en este caso no se han modernizado, no han avanzado durante tanto tiempo. Y mira que hemos vivido crisis, mira que la demanda social es alta en Canarias, ha sido alta en Canarias, independientemente, incluso antes de llegar de la pandemia, y no se ha incrementado el personal. De hecho, ya lo están denunciando públicamente los trabajadores sociales. No se ha incrementado el personal, hay una sobrecarga terrible. No se han adecuado, no se han adaptado, están, por ejemplo, provocando, porque se están dedicando los trabajadores sociales, por ejemplo, a la burocracia en cuanto a los desahucios, certificaciones, por ejemplo, con el retraso que está habiendo, no está dando respuesta el ingreso mínimo vital. ¿Qué ocurre? Que efectivamente las personas con necesidades graves, es decir, de emergencia, las primeras ayudas de necesidad, están tardando, no están llegando. Y claro, evidentemente, yo creo que eso está provocando efectivamente que se vaya agudizando, insisto, la crisis, lo más que lo necesitan. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo no se han modernizado los servicios sociales de los ayuntamientos. Bueno, vamos con, David, si te parece, con esa entrevista que mantenías con el máximo responsable de Cáritas en Tenerife. En la provincia de Tinerfeña, sí.
Juan Roñoni, que como saben ha sustituido a Leonardo Ruiz del Castillo, que eso sí, yo estoy seguro de que sigue muy pendiente de todo lo que hace Cáritas y también de todo lo que hacemos aquí, porque era una persona con la que teníamos un vínculo bastante especial, una persona muy implicada, pero yo creo que Cáritas sigue siendo una organización que realiza un trabajo fundamental y que creo que está en buenas manos. Después, la verdad que hablar con calma con Juan me parece que también demuestra una sensibilidad social que yo creo que es fundamental, más allá de las relaciones o de los vínculos o de lo que es Cáritas como una organización religiosa, sí que es verdad que presta una labor social que es fundamental. Y Juan nos hablaba de muchísimos problemas, de muchísimas situaciones muy complicadas por las que se están encontrando y que han plasmado en un informe anual que ha reflejado el aumento de la atención a más de 20.000 personas, 20.000 usuarios aproximadamente, que ahora van a los servicios sociales, que van a Cáritas y que antes pues no acudían a esta organización a recibir esas ayudas básicas. Vamos a escuchar un poco al director provincial de Cáritas, que nos traslada una radiografía que yo creo que muy dura de la realidad social de Canarias. La pandemia lo que ha originado es que ha cambiado de un día para otro la realidad de estas personas. Estamos hablando de personas que han pasado a una situación de ERTE y no tenían tampoco un salario muy alto, y que además con los retrasos que se han producido en los abonos de estas prestaciones y que aún muchas veces están teniendo dificultades, pues se han quedado de un día para otro con unos poquitos ahorros o con nada. O personas que estaban en la economía paralela, o en la economía sumergida, que se llama también, ¿no? Lo llamamos de tantas maneras, que de repente han pasado de estar cuidando unos mayores o asistiendo en la limpieza en una casa o dando clases particulares, de tener unos ingresos muy justos, pero para poder ir sobreviviendo, a pasar a no tener nada absolutamente. Es sorprendente porque me llama la atención que incluso hayan atendido a personas que estaban recibiendo, que tenían reconocido el ERTE, el derecho a cobrar esa ayuda. Claro, porque la situación viene, el ERTE te garantiza una prestación que tienes, pero también tenemos que hablar que los trabajadores, hemos tenido durante mucho tiempo trabajadores pobres, o sea, trabajadores que no están contando en las listas del desempleo, que figura que están en activo y que por tanto deberían tener un salario como para poder vivir, pero los niveles salariales han decrecido en muchas familias y en muchas empresas. Entonces esta situación lo que ha originado es que haya familias en las que no puedan llegar a final de mes aún estando trabajando. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando, esto es el día a día. Y sinceramente, aprovechando lo que comentaba David, Óscar y Félix, parece que al gobierno de Canarias, a este gobierno y concretamente a esta consejera del gobierno de Canarias, le da igual. No se ha enterado de esto, no porque lo diga Cáritas, sino porque no se entera de nada. La consejera de Políticas Sociales del gobierno de Canarias no se entera de nada. Esa es la verdad. Y ha tenido ya el año de pandemia y el año antes de la pandemia para enterarse un poco. Y es más, ha tenido todo el tiempo que ha gobernado Coalición Canaria, que lo hizo muy mal, como para intentar hacerlo mejor que Coalición Canaria. Y resulta que el gobierno de las Flores, el Pacto de las Flores, que es un pacto además de gente de izquierda, tiene menos compromiso social que el que debería de tener y que se le entiende que debería de tener. Pero David, esto no fue lo único que dijo el presidente de Cáritas. Sí, el director provincial, porque la verdad es que la situación, te lo comentaba antes, el dato de las personas sin hogar, que además yo creo que es una realidad que con la que todos conectamos todos los días, realmente vivimos y compartimos espacios con personas sin hogar, que viven en la calle, y te das cuenta de que es una situación que está aumentando y que detrás tiene pues un complejo problema social que no son capaces de resolver las administraciones públicas. Pero vamos a escuchar lo que nos decía, porque además daba cifras, ¿no? Y nos contaba cómo Cáritas ha ido a muchos barrancos, a muchas cuevas a buscar a estas personas, porque realmente se han quedado incluso sin el acceso a cosas básicas como el agua potable. A final de diciembre pasamos a hacer notar que había 1.700 personas sin hogar, distribuidas por todo el territorio. En la isla de Tenerife. 1.784 en la isla de Tenerife, efectivamente. Ese es el resultado del estudio que se presentó en abril sobre exclusión residencial extrema, que lo presentamos financiado un poco encargado por el Cabildo, y se ha detectado este paso de unas personas sin hogar que no se sabía muchas veces ni que existían, o que los propios ayuntamientos no pensaban que estaban en su territorio, porque no están empadronados. Eso le iba a preguntar, ¿esas personas están empadronadas? No, claro, muchas no. Y muchas no tienen ni conocimiento de que tienen derecho a acceso a unos servicios sociales de un ayuntamiento. ¿No se empadronan porque no se pueden empadronar? ¿Porque ellos no saben que tienen derecho a empadronarse? ¿Qué es lo que falla? Pues todo influye, porque hay algunos que no saben que se pueden empadronar,
Y luego hay otras situaciones en las que el derecho para empadronarte, las dificultades depende de los ayuntamientos. Aunque hay obligación de empadronar a las personas que tienes en tu territorio, las dificultades que nos encontramos con las administraciones y los ayuntamientos para empadronar a determinadas personas, depende de las zonas, son muy complicadas. Y ponen muchas trabas para que esas personas se puedan empadronar y, por tanto, ser ya titulares de tener derecho a los servicios sociales de ese ayuntamiento. Fíjense ustedes lo curioso de esta información que David en su entrevista ha conseguido sacar al director de Cáritas. Hay alcaldes de Canarias que no saben que hay gente en la calle, tirada en la calle, sin hogar en sus pueblos. Esa es una. Segunda, es Cáritas, una ONG la que va a los barrancos, va por distintos lugares y va detectando a gente y va localizando y va creando una especie de registro de gente sin hogar. No es la administración. La administración no tiene ni idea de cómo está nuestra gente, ni que 1000 y pico canarios no tienen un hogar o no están empadronados. Ahí, hasta ese punto de desinterés hemos llegado, Óscar. Sí, efectivamente, en este caso, bueno, pero insisto, estamos aquí ante una herencia del pasado. Ha habido más crisis sociales en esta comunidad autónoma. Los datos así lo demuestran. El 35% de la población canaria bajo el umbral de la pobreza, un paro tremendo, de las mayores comunidades autónomas más afectadas por el desempleo, pero efectivamente nos hemos visto ante una pandemia que ha golpeado un sector del que dependemos mucho, el turismo, la hostelería, el sector servicio. Pero hay un dato, Manolo, es significativo. Me cuentan los trabajadores sociales, ayer mismo, de hecho, que se han quintuplicado la demanda de las ayudas de primera necesidad en los ayuntamientos canarios. Fíjate tú cómo están desbordados, insisto, los servicios sociales. Y por otro lado, que afecta a perfiles quizás nuevos. Efectivamente está afectando, por ejemplo, a personas mayores, la soledad, insisto, que están recurriendo, están centrando las miradas de los colectivos sociales, por ejemplo, de organizaciones como Cruz Roja que me contaban, madres solteras, con hijos a su cargo, que están recurriendo a los recursos de las organizaciones sociales, y luego parejas jóvenes que se les ha frustrado sus proyectos de vida, que se habían independizado y que han tenido que recular, insisto, con sus esperanzas, su horizonte ya casi encaminado, y que por tanto se han visto en un masazo terrible porque tanto ella como él, en gran parte de los casos, dependían efectivamente de la hostelería, del sector servicio, insisto, del turismo, y que están teniendo que recurrir a las organizaciones sociales. Vengo a decir que estamos arrastrando también, insisto, un problema ya del pasado, donde hubo una nefasta gestión en asuntos sociales en esta comunidad autónoma. Óscar, perdón, Félix, a ver, tú estuviste aquí, Félix también, recuerdo que estuvo en esta mesa Esaú Hernández, además fue él quien me ayudó a organizar aquel programa especial. Creo que también estuvo David Cuesta, estuvo Carlos Sosa y estuvieron todos los parlamentarios, todos los diputados de todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias. Y recuerdo que estaba entre ellos Noemí Santana con una camisa blanca con el dibujo de Mafalda. No me podré olvidar. Y me dices tú a mí que este es un problema que venimos arrastrando. El pacto por la pobreza. Efectivamente, que este es un problema que venimos arrastrando. Y perdóname, y que no hay voluntad de quitárselo de encima y de quitarse este lastre. El problema es, yo hay veces, Óscar, en la que me llego a preguntar si es que de verdad hay algún interés en que la sociedad canaria siga siendo una sociedad empobrecida. Si es que a lo mejor conviene que sigamos siendo una sociedad pobre, una sociedad con déficit educativo. Es que no lo sé, porque es que no veo ningún interés. No sé, o sea, es que vamos a ver, es que la persona más reivindicativa de la pobreza era Noemí Santana, que la vimos todos, chicos, la vimos todos peleándose, batiéndose el cobre en favor de los pobres, en contra de todos aquellos que se han mofado de la ley de dependencia, y resulta que ahora es ella la que no está haciendo absolutamente nada por cambiar o modificar, o no está haciendo lo suficiente
por modificar esta realidad. Mira el fracaso que ha habido históricamente la ley de dependencia en Canarias. Pero históricamente... Las personas que se quedaron en el camino, en una comunidad autónoma donde durante tantos años, en aquella época gloriosa de apogeo, había una inversión pública terrible, que entiendo yo que era para generar empleo. Seguimos siendo una comunidad autónoma con una tasa de desempleo grave. Claro, pero en Canarias, como ustedes bien saben, hemos asistido durante tantos y tantos años a macroobras faraónicas, espectaculares en Canarias, insisto, pero la pobreza aún más agudizándose. A mí que me lo expliquen. Félix. Bueno, el director de Policía de Caritas da toda la información, pero gran parte de esas personas sin hogar son ciudadanos extranjeros. Por ejemplo, en el caso de Granadilla, son personas que vienen, no tienen hogar, y por ejemplo en Médano hay un problema grave, ¿no? La mayoría de las cosas son por la zona de Hermano Pedro, están localizados todo ese tipo de personas, que la mayoría son ciudadanos italianos, ¿no? La mayoría, ¿no? En el caso de Abades, pero también está la otra cara. Hay una persona que es de nacionalidad rumana, que es una persona que vende pisos, o sea, pisos abandonados. Tú vas a él, le pagas un dinero, te revienta la puerta y te deja entrar. Eso está pasando en Granadilla, en San Isidro. Hay un señor, tú vas y te consigue casas y por ejemplo... En el Fraile. También, por ejemplo, hay gente que en Abades, por ejemplo, hay casas ocupadas, ¿no? Pero se gestionan con esta persona. O sea, hay dos caras, quiero decir. Lo que sí es cierto es que los ayuntamientos, primero, no tienen... No es porque no sean ignorantes, ellos saben, el alcalde sabe perfectamente lo que es, si no, imagínate. Si tú crees que el dinero lo has dicho muy bien, hay dos caras. Es decir, la cara del rumano que da la patada en la puerta y alquila el piso. Un piso de otro. Exacto, de otro. Y luego está la cara de Noemí Santana, que era la que peleaba por los pobres, y después, pues, en vez de dar una patada en la puerta contra una vivienda, le da una patada en la cara a la gente. A ver, o sea, es curioso, el sinogarismo, los movimientos sin hogar aquí, por ejemplo, que están está fuertes. El rumano y está la canaria. Esto es lo que hay. Sí, pero bueno, los rumanos, digo rumano porque es lo que... No, pero bueno, es lo que hay, más fácil. Es la vida que está en el sur. Y un albergue para toda la isla, que está en Santa Cruz de Tenerife. Escucha, un albergue, ese es el fracaso del Cabildo, incapaz de organizar un albergue insular para toda la isla. Pero tiene que implicarse el Ejecutivo Regional. Exacto. También, ¿no? Entonces, la Ayuntamiento de Santa Cruz está haciendo muy solidario. La Ayuntamiento de Santa Cruz. Un esfuerzo tremendo. Muy solidario, porque tiene un albergue que hay gente de toda la isla, o sea, gente que van allí y pasan 6 días y tal. Bueno, pero en el albergue hay problemas también porque acaban de despedir a uno. Cierto. Representante sindical, lo acaban de despedir. Fue bien por una empresa, porque está gestionado por una empresa privada. Cierto. Pero bueno, eso. Yo lo que estoy diciendo es que el caso de Noemí Santana, es que Noemí Santana está haciendo bueno a ese pasado que tú dices. ¿A Inés Roja? A Inés Roja, que le valida. Las está haciendo buenos porque como no hace nada y lo hace fatal, pues los indicadores cada vez son peores, porque el último informe de los gerentes fue demoledor para Canarias. Sí. Y eso es una probita de algodón. Sí, o sea, me haces una gracia a ustedes, tú Félix, me haces una gracia. ¿Por qué? Sí, porque cuando Brígida Mendoza, que era una paleta, como un día de fiesta, una inepta, era una inepta. Lo decíamos de ella y decíamos que yo, por ejemplo, decía que Paulino era un golfo porque tenía a una inepta adrede colocada ahí. ¿Y cómo se llama? Con Inés Roja. Pero con si Inés Roja. Si yo digo lo que tú dices, no tienes gracia perdóname, tengo que decir con Inés Roja. Resulta que con Inés Roja dijimos que no ha habido peor responsable de servicios sociales que Inés Roja. Eso ha sido lo peor que ha pasado, bueno, casi después de Noemí Santana. Bueno, ¿y qué decíamos de Inés Roja? Que quien la había colocado ahí, y decíamos que quien la había colocado ahí era el hombre, el Paulino Rivero, el hombre poderoso, el hombre que gobernaba Canarias y que le importaba a la gente un carajo. Bueno, ¿y quién ha puesto a Noemí Santana ahí? ¿Y quién le permite a Noemí Santana que actúe con ineptitud? ¿Quién mantiene todo esto? Pero, ¿quién? Artiles, vamos a ver. ¿Quién? Tú tienes tu discurso, ya yo lo entiendo, lo comparto, pero yo tengo el mío. A ver, le estamos diciendo que Noemí Santana está degradando de tal manera la gestión que está haciendo bueno lo peor, o sea, ella lo peor. ¿Por qué? Y que está allí porque es un pacto de gobierno. Son 4 votos que la van a blindar. Vale. Toda la legislatura. Y Ángel Víctor Torres. ¿Tú crees que Ángel Víctor Torres... Lo que acaba de decir David Cuesta, la gente los barrancos. Exacto. ¿Tú crees que eso le importa? La gente no empadronada y todo esto por 4 votos de mierda. ¿Tú crees que Ángel Víctor... Espera, termino, yo te dejo hablar, que ya he hablado poquito. Sí. Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez y Casimiro Curbelo no van a quitar a Noemí Santana. No la van a quitar.
Porque hay que quitarla, porque es un peligro público, está descendiendo todos los indicadores. Es un fracaso absoluto, total y absoluto, no sabe gestionar y no hay ideas y tal. Tiene un montón de cosas que estamos hasta hablando aquí, que la ONG de Caritas es un golpe en la cara al gobierno de Canarias, ¿no? Y encargado dice está encargado por el Cabildo, el estudio. Pero eso es un golpe, entonces es política pura y dura, o sea, es una cuestión aritmética. ¿Y ya está? Vamos a ver, Angelito Torres no va a dar un paso en falso. No vaya a ser que la torre se reviente, me refiero que caiga el pacto de las flores. Fíjense que incluso no provocó ningún riesgo, no vaya a ser que hubiese alguna debilidad en el gobierno cuando colocó efectivamente a Blas Acosta como viceconsejero de Economía. Tú sabes que hay un megalodón llamado Fernando Clavijo que está esperando comerse todo eso allí. O sea, si quitas a Noemí Santana, vamos, acaba con todo. Bueno, vamos con la última reflexión que hacía el de Caritas, ¿no? Hablaba Félix de lo que está pasando en el sur, y de lo que está pasando en el sur habló también el director de Caritas, porque ha crecido un 70% la demanda, y esto está muy vinculado con lo que nos contaba Félix Rojas. En Granadilla, si miras datos de otros años, podríamos estar hablando a lo mejor pues, de que hayan tenido las parroquias solo y nosotros, de lo que conocemos, de 600 atenciones a 2.100. Entonces, pues yo creo que también toda la realidad turística, toda la realidad de personas que han pasado a no tener trabajo, también la situación de las personas en que, como te comentaba, pues podían estar teniendo unos trabajos irregulares y que de repente de un día para otro han pasado a no tener ningún tipo de ingreso, ni una prestación, ni nada, pues ha distribuido de una manera muy importante por todo el territorio la gravedad de la situación de estas personas. Bueno, en Granadilla alquilan containers. ¿Cómo? Sí, en Granadilla se alquilan containers para vivir. O sea, 300 euros creo que es. Tú puedes alquilar un container y vivir allí. O sea, en Granadilla se está ocurriendo eso. En algunas zonas de San Isidro se están viviendo en containers. O sea que Granadilla es una cosa especial. Bueno, también Granadilla tiene un índice de obras fracasadas por la crisis, vacías, tiene un montón de edificios ocupados que les dan agua, y cogen la luz del alumbrado público y viene un camión y les llena unos depósitos arriba, se lo puede ver en San Isidro todos los días. Y Granadilla tiene un problema grave, ¿no? En ese sentido, sí, además muy concreto y muy fuerte. En San Isidro y la zona abajo de la costa. Donde hay por cierto, una organización social, una ONG que está haciendo un buen trabajo allí. Efectivamente. Pero, insisto, todo esto, a ver, yo me pregunto, si Noemí Santana está en ese gobierno, ¿por qué no nos da un balance de su gestión o un informe de las cosas? No lo hace, porque no lo puede hacer, porque si lo hace la echamos, se va. Es una cosa terrible. Bueno, quienes la tienen que echar, según tú... No, y el pueblo ya la está echando, porque hay una protesta brutal, o sea, la pobreza cada vez mayor, tú ves Santa Cruz como está, La Laguna, porque en las zonas metropolitanas la pobreza es más terrible, porque en las zonas rurales... Miren, cuando una empresa no funciona bien, el responsable o es el consejo de administración o el consejero delegado o el administrador único. No son los socios y no se le puede echar la culpa a los empleados, sino directamente al responsable. En este caso, yo empiezo a pensar que Ángel Víctor Torres siente un profundo desprecio por la gente necesitada de Canarias. Es mi pensamiento. Yo creo que tiene toda la lógica que para mantener el gobierno hay que sustentarse en el acuerdo con las fuerzas con las que ha pactado, pero a cualquier precio. Y es evidente que también a cualquier precio hemos visto que se pasa de no a lo corrupto, no a estar con imputados, y de buenas a primeras te pasas el código ético del PSOE, te lo pasas por el forro. Eso es muy propio de algunos varones del Partido Socialista, sobre todo en Canarias. Pero vamos a seguir hablando de gestión, porque tenemos al teléfono con nosotros a Verónica Polegre, que es representante de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, porque las ONG han recibido un correo de la Consejería de Derechos Sociales informándoles de que no van a convocar subvenciones este año por falta de personal y que por tanto el dinero se distribuye conforme a los criterios del año anterior y a las mismas entidades. Bueno, Verónica, buenas noches.
Hola, buenas noches, Artiles, buenas noches a todos. Verónica, ¿les llegó este comunicado? Sí, a nosotros el año pasado nos llegó un comunicado sin firma donde nos informaban de que iba a ser suprimida la convocatoria de subvenciones de los fondos del IRPF, producto del COVID y de la falta de personal para poder gestionar las subvenciones. Esto significaba que los fondos se iban a repartir sin concurrencia competitiva, es decir, sin tener que solicitar proyectos, ni ser sometidos a estudio, ni a valoración, sino que se iban a volver a destinar a dedo a las ONG que les había tocado el año anterior, sin saber si el proyecto ha funcionado o no ha funcionado, si se ha atendido a las personas que el proyecto que se presenta es real, o sea, sin una investigación, ni una valoración, ni una justificación, se iba a volver a repetir la dotación económica. Sinceramente, ¿tú qué opinas de todo esto que está pasando y que estamos contando? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que las ONG de carácter autonómico tenemos un grave problema porque hemos sufrido durante años la falta de apoyo y la falta de consideración, en el sentido de que somos de carácter autonómico, estamos ayudando y trabajando a la población canaria, surgimos y nos constituimos para atender las necesidades del pueblo canario, de las necesidades canarias, y estamos sufriendo desde hace unos años pues una discriminación, una falta de apoyo, de equidad, de equilibrio importante, ¿no? Y lo vimos muy reflejado en las convocatorias de años anteriores del IRPF y en concreto pues ya en la suspensión, en la supresión de la del IRPF del 2021. Y a la altura a la que estamos no nos han llamado para poder articular las bases que de ellas se desprenden la puntuación del 2022, con lo cual sostenemos que a estas alturas pues la convocatoria saldrá tarde, saldrá muy tarde. Si sale la del 2000, la prevista para el 2022, saldrá tarde. Verónica, gracias por atendernos y gracias por la labor que desarrolla. Gracias. Muchas gracias a ustedes por atendernos y yo sí quisiera hacer un llamamiento pues, a todas las instituciones públicas con las que trabajamos. Nosotros queremos establecer líneas de cooperación para trabajar conjuntamente. Mantenemos las manos abiertas hacia el gobierno actual que está y realmente queremos que tengan en cuenta nuestra opinión para poder seguir mejorando la situación de la población más vulnerable en Canarias. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Solo un segundo, Félix, solo un segundo. Yo estoy acostumbrado. Gracias. De verdad, me siento, lo digo, se lo juro por mi salud, me siento que quiero decir las cosas y tengo dificultades para expresarme porque me falta hasta el aire de la rabia que tengo. Decía Félix que puede haber un estallido social, no es esa la expresión, sino que la gente se está revirando y tienen motivos, porque de verdad lo que está pasando es un despropósito. Si hay un momento en el que en las instituciones, fruto de la pandemia, que se ha utilizado como excusa, debería que actuar y tener una mayor sensibilidad y apoyarse en las ONG, es este, y no lo están haciendo. Y miren, yo voy a decir una cosa, que Noemí Santana es una irresponsable y que lo está haciendo mal, a los hechos nos remitimos. Muy mal, Noemí, y lo lamentamos, yo lo siento muchísimo, porque
generaste mucha esperanza. Yo y muchos creímos que tú ibas a ser capaz de hacer una buena gestión. Y lamento muchísimo que no lo estés haciendo. Y lamento mucho que estés ahí mantenida por tus 4 votos. Lo lamento, de verdad, lo lamento, pero la política es así. Los que estamos en esta mesa y la sociedad lo sabemos, y sabemos que además, pues, estas son las miserias de la política. Pero voy a decir otra cosa. De este presidente, de este gobierno, yo no pensé que fuera un gobierno que le diera la espalda a la gente. Y el gobierno que preside Ángel Víctor Torres, es un gobierno que está dando la espalda a la gente, que da la espalda a los migrantes, que da la espalda a las personas más vulnerables, y además que está jugando con la paciencia de la sociedad. De los gobiernos anteriores, de gobiernos del PP y Coalición Canaria, de Coalición Canaria y el PSOE, lo entendí, hasta lo comprendí, llegué hasta mimetizar con esa manera de gobernar. Pero de este gobierno, que es un gobierno progresista y de izquierda, de verdad, no lo imaginé, no sospeché jamás que se rieran de la gente más necesitada, de que la gente esté suplicando por favor, ayuda. Lo que están pidiendo es que se les agilicen los trámites para poder cobrar sus ayudas, para poder salir adelante. Y de verdad, ustedes están metidos en otra película. A mí me da igual si Fernando Clavijo quiere ser presidente del gobierno o no. A mí me la bufa. A mí me la bufa si Casimiro es el presidente de La Gomera o el presidente de la Unión Europea. Me da igual. Me la bufa. A mí me la bufa si yo qué sé, el de Nueva Canaria, Román, pues yo qué sé, pues se convierte en alcalde de Chirasoria. Es que me da igual, me da absolutamente igual. Pero lo que no me da igual es que de verdad estén jugando con la esperanza y con la paciencia de la gente. Y Ángel Víctor, de ti también tengo que decir, igual que lo he dicho de Noemí Santana, hay alcaldes que lograron convertirse en presidentes del gobierno. Hay alcaldes que han logrado convertirse en presidentes de cabildo. Ahí tienen a Antonio Morales, ahí tienen a Pedro Martín, y eso para la sociedad es esperanzador, porque entendemos que un hombre que viene de la administración local va a tener esa capacidad de empatizar con la sociedad. Y Ángel Víctor, de ti y de Fernando Clavijo pensábamos que iban a ser, como fueron alcaldes de La Laguna y de Arucas, iban a ser gente que empatizaría con los más vulnerables. Y ¿sabes qué, Ángel Víctor? Ni tú ni Fernando Clavijo, empatizan con la gente. Están muy lejos de la gente. Es más, tengo la posibilidad, me lo puedo permitir, decirle a la cara a Fernando Clavijo y a Ángel Víctor Torres que están muy lejos de la gente, que le dan la espalda a la gente, que no les interesa para nada la gente. Lo demostró Fernando Clavijo y lo está demostrando Ángel Víctor Torres. Les importa una mierda la gente. Ahí me quedo. David. Sí, bueno, pues poco que añadir ya a todo lo que se ha dicho. Yo sí creo que hay cosas que se están haciendo muy mal dentro de la consejería. Creo que sobre todo es verdad que la Consejería de Políticas Sociales viene con una inercia que es tremenda, terrorífica, de cosas que se han hecho mal, de falta de personal durante años, pero eso no es una excusa. No puede ser una excusa cuando ya llevas 2 años gobernando. Yo creo que hay bastante tiempo, o ha habido bastante tiempo. Fíjense que hoy se publica en el boletín la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Políticas Sociales, y esto que es un paso importante porque va a suponer la incorporación de nuevos trabajadores y que se pueda agilizar. Se ha tardado 2 años para poder hacer esto. Y es verdad que esto no es fácil, pero se ha tardado 2 años. Y así con todo, al final va a pasar la legislatura y no va a cambiar nada en Canarias, porque yo no creo que lo estén haciendo peor. Yo sí que no me sumo al lenguaje, lo están haciendo peor. David, no. Yo creo que lo están haciendo igual de mal, que ya es malo. Espérate, que ya es malo. Déjame decirte una cosa, David. No voy por ahí, de verdad. David, es como... A ver, yo tengo... Tenías una esperanza, quizás. Eso. Quiero decirte, yo tenía muchas esperanzas en Ángel Víctor Torres, de verdad. Lo he defendido a diestro y siniestro. Me parece una buena persona,
Dios mío, tenía mucha esperanza en un gobierno de izquierda. Joder, han sido 30 años de coalición canaria. Por favor. Por tanto, David, claro, cuando tú es como pones tantas esperanzas en un proyecto al final, oye, pues el zarpazo en mi caso es mayor, yo me llevaba un zarpazo de verdad, porque esperaba más sensibilidad, a eso me refiero. No quiero decir que lo están haciendo todo mal, en absoluto. No, de hecho hay cosas que se están haciendo que es verdad que se han conseguido avances. Pues el otro día hablamos aquí de lo que ha supuesto la aprobación de la ley trans, de muchas cosas que yo creo que son avances sociales, pero la realidad es que en lo que es afrontar el verdadero problema de pobreza que tiene Canarias, no se está haciendo nada que haya cambiado esa realidad. La realidad es la misma, o peor, porque al final, si uno va al informe anual de Cáritas, te encuentras con que, evidentemente, por efectos de lo que ha generado la pandemia, pero eso demuestra que ahora mismo hay una situación que es mucho peor, mucho más crítica, y que sobre todo va a provocar que el gobierno necesite tomar medidas cuanto antes para evitar que en 2 años todavía sigamos padeciendo los efectos de esta pandemia. Que, por cierto, el 16 de junio, un asunto que hemos denunciado durante muchos años, se van a manifestar, se van a concentrar en las ciudades canarias, municipios canarios, en las principales ciudades del archipiélago, la plataforma de atención temprana, por incumplimiento reiterado, continuo, histórico de asuntos sociales, educación, sanidad, y cada uno de los diputados de la Cámara, Teobaldo Power, Santa Cruz de Tenerife. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Que eso va a pasar mucho. Muchas organizaciones que le han dado ese chance de 2 años al gobierno de Canarias, ya se están cansando. Como por ejemplo esta plataforma. Claro, como por ejemplo esta plataforma, ya se acaba la excusa del COVID y ahora van a empezar a salir un montón de organizaciones a decir al gobierno, oye, que... Es que de hecho les ponen como excusa el COVID. Exacto. Es que claro, nos hemos encontrado con este escenario, sí, pero que llevo denunciando, primero que están incumpliendo la ley, pero llevamos denunciando y reuniéndonos con ustedes y con todos los gobiernos hace muchos años. Y que se nos va la legislatura sin hacer nada en ese sentido. ¿Ya? Sí, por favor. Sí. A ver, yo considero que sí se están haciendo peor las cosas, porque es lo que decía Artigas, o sea, esperábamos de estas personas que hicieran todo lo contrario, con esa sensibilidad, tendría Podemos y el gobierno socialista, de que esto no podía suceder, y está sucediendo todo, o sea, estamos degradando de manera terrible. No tenemos, a ver, los informes de Cáritas perfectos, pero son pagados por las instituciones públicas. El único informe independiente que he visto yo fue un señor europeo que vino aquí y dijo que esto es una cosa terrible. Vino por aquí y dijo que esto es una cosa terrorífica. Lo dijo porque primero no lo pagaba nadie y dijo lo que tenía que decir y lo dijo y se fue y nadie dijo absolutamente nada. Los informes de Cáritas, los informes son financiados por instituciones públicas. Yo digo... Y aún así reflejan... Bueno, reflejan, pero... Ponle un reproche al informe de Cáritas. Dime un dato que esté mal del informe. No digo que esté mal. No digo que esté mal, pero hay cosas que no reflejan los informes de Cáritas. Eso está claro, porque hay que conocer... O sea, vamos a ver, yo digo... Los que saben no hablan, los que saben realmente de las cosas no hablan de la situación real y lo que está pasando en los ayuntamientos, lo que está pasando en la consejería y la degradación que estamos viviendo en este sentido. Yo no digo que sea un mal informe, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que está encargado y pagado por una institución pública, nada más, solo digo eso. Y hay que tenerlo en cuenta, solamente eso. Es que todas las organizaciones en Canarias dependen de las instituciones públicas. Por eso te digo, no sé, en otras sociedades desarrolladas hay asociaciones independientes, no están pagadas por la institución pública y cuentan las cosas. Eso no lo tenemos. A mí me parece fundamental, por ejemplo, el informe que han hecho los gerentes de los servicios sociales. Pero lo que no estoy hablando, yo estoy hablando de eso nada más. Yo no estoy diciendo nada. Lo que quiero decir es simplemente eso. Yo digo que. Pero no hay ningún informe, no encontrarás ningún informe pagado o no pagado que diga que la cosa está bien. No, pero yo estoy hablando de que yo necesito un informe que sea absolutamente independiente y que diga las cosas real como deben ser, que son mucho peores de lo que dicen. Pero informe. Yo sí creo que se han hecho muchos informes sobre la pobreza muy interesantes. Hay uno que hizo el CDSOC en su día, trabajando con técnicos independientes de la Universidad de La Laguna, y allí esas personas concluyeron que la realidad social de Canarias es terrorífica, como tú bien has dicho, con datos, con información, y esa realidad probablemente hoy sea peor, que esa realidad social probablemente sea... Pero yo creo que tampoco se trata aquí de decir, o sea, hasta cuál es el adjetivo más terrorífico que podemos poner para definir lo que está ocurriendo en por Canarias. ejemplo, la situación es tan mala, Félix, ¿se ha auditado realmente los servicios públicos sociales en esta comunidad autónoma? Una auditoría, decir de si están cumpliendo, que un organismo lo ha hecho. No ha existido eso. No ha existido ni existirá, porque no lo pueden hacer porque los descubre. Yo te digo que la pobreza cada vez es tan fuerte, es tan profunda. Del funcionamiento, de que nos digan exactamente una grafía de cómo están. Que es que no lo van a poder solucionar tampoco, aunque quieran. O sea, todas estas promesas de que van a arreglar esto, no lo van a hacer. Veremos pequeños gestos, pero no van a servir para solucionar el problema de fondo, porque es mucho más profundo de lo que estamos hablando aquí. Imaginamos, además. Miren, vamos a seguir avanzando en la tertulia. Vamos a ver si te parece, David,
y luego Óscar y Félix, de otros asuntos que tenemos en el guión de hoy, pero Imetiza, ¿qué pasa con Imetiza? Imetiza, hay un follón tremendo en Imetiza. ¿Qué es Imetiza? Imetiza es el Instituto Médico de Tenerife. Imetiza es una empresa que depende del Cabildo de Tenerife en estos momentos, esto todo con muchas comillas, porque la realidad es que Imetiza, lo primero, ¿qué servicio presta Imetiza? Es fundamental. Imetiza presta el servicio de resonancias magnéticas y también el tratamiento de terapia hiperbárica, que es fundamental porque es un tratamiento para la oxigenación del cuerpo que es básico para buzos de determinados profesionales que están sometidos a una presión atmosférica muy grande y que evidentemente pueden tener problemas, en este caso, a la hora de la oxigenación de su cuerpo. Pero para que se hagan una idea, cada vez que un buzo se mete a una determinada profundidad, tiene que haber la garantía de que haya una cámara de estas características para poder tratar cualquier problema que pueda surgir. Bueno, pues esa cámara la tiene Imetiza. Imetiza es fundamental también en el tratamiento de resonancias magnéticas. ¿Qué ocurre con Imetiza? Imetiza nace en el año 1998, cuando el LUC, había una cosa que se llama el Consorcio Sanitario de Tenerife, y el LUC, el Hospital Universitario de Canarias, estaba gestionado por el Cabildo Insular. Y en aquel momento nace Imetiza, pero Imetiza era gestionada directamente por el LUC, digamos. En 2004 se produce un hito muy importante, y es que se cambia el modelo de gestión de Imetiza. Y se decide que en vez de estar gestionada directamente por el LUC, con quien va a seguir manteniendo relaciones, obviamente, pero se crea la figura de un gerente para gestionar de manera independiente esa empresa. Eso es en el año 2004. Yo he tenido, al final les cuento la historia del gerente porque toda la polémica viene, porque ahora mismo hay una cantidad de quejas importantes y de situaciones anómalas que se están produciendo en Imetiza, que insisto, presta este servicio tan importante sanitario en la isla de Tenerife, porque hay un descontento muy grande con la gestión del gerente que lleva allí 17 años. 17 años desde el año 2004. A mí me llamó mucho la atención, yo he conseguido el acta de cuando se produjo el nombramiento del gerente. El gerente es una persona que no tiene formación, o no tenía cuando fue nombrado, formación sanitaria específica, que al final era un administrativo que trabajaba, eso sí, dentro de la propia Imetiza, y que quizás por eso fue nombrado. Pero la realidad es que cuando fui al acta y pude ver el acta de lo que había ocurrido aquel año 2004, la presidenta de Imetiza en aquel momento del Consejo de Administración era Cristina Valido, que es quien hace la propuesta del nombramiento del actual gerente, que es José Ramón Martín Folgueras, y en aquel momento el Consejo de Administración estaba formado, en aquella reunión había políticos y había técnicos. Pues bien, este nombramiento, que es propuesta de Cristina Valido, es defendido a capa y espada por José Manuel Bermúdez, que en aquel momento era el consejero del Cabildo de Tenerife. Pero ¿quién no estaba de acuerdo con aquel nombramiento? Los técnicos, los médicos. Los médicos que formaban parte de aquella reunión, que estaban en aquel Consejo de Administración, dijeron que no estaban de acuerdo con ese modelo y que tampoco estaban de acuerdo con el perfil de esta persona. Y sin embargo, se le acaba nombrando gerente. Y digo esto porque todos los problemas que vienen hoy vienen de aquel nombramiento, aquel día, y de aquella decisión que en aquel momento tomó Coalición Canaria, que era quien tenía la gestión. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en aquella reunión la propia Cristina Valido intervino para decir una frase cuando estaba el ambiente caldeado, ¿no? Porque en el acta se puede entender un poco que había pues esos dos frentes, ¿no? Unos que defendían una cosa y otros otra. Al final se aprobó su nombramiento por unanimidad. Pero decía Cristina Valido, no se olviden que cuando se designa a un gerente no se está designando un cargo vitalicio, sino un puesto de libre designación funcional, y que puede ser cesado por el Consejo de Administración cuando se estime. 21 años, 17 años que lleva, desde 2004 hasta 2021. 17 años que lleva ahí este puesto, que supuestamente podía ser cesado en cualquier momento. Cuando una persona lleva tanto tiempo en un puesto, al final acaba adquiriendo un poder y se acaba creyendo que aquello es suyo. Y esto pasa con José Ramón Martín Folgueras y pasa con prácticamente todo el mundo. No es bueno que una misma persona ocupe un puesto de estas características, que no es un puesto al que se llega por una plaza, por una oposición. Un puesto, como están viendo aquí, nombrado por el Consejo de Administración. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido porque yo he visto esas quejas que incluso se han presentado al diputado del Común. Ha ocurrido que, por ejemplo, cuando había que atender o hacer una resonancia magnética a niños, por ejemplo, pero no solo a niños, también a adultos, las decisiones las tenía que tomar el gerente. El gerente llegó a poner allí en los años 2017 y 2018 una orden de que los médicos tenían que consultarle a él si se podía hacer esa prueba de esa resonancia
a ese menor, porque muchas veces eran menores, o a ese adulto, o a esa persona, a ese paciente en general. Lo prescribe, hace la resonancia y punto. Evidentemente, aparte que se tienen que hacer ahí, se tienen que hacer en Imetiza. Pues yo he visto quejas de jefes de servicio de neurocirugía quejándose de esa actitud de esta persona. Pero es que hay muchísimas quejas de pacientes directamente del trato recibido. Hay quejas de trabajadores. Ha habido sentencias incluso que han condenado por acoso laboral a trabajadores ahí, no al gerente, pero sí a otras personas en un ambiente provocado y permitido por el gerente. Es más, yo he visto situaciones y quejas de personas que realmente no quiero compartir aquí porque no puedo compartir los datos personales y son quizás casos muy concretos y que no quiero que al final acabe habiendo una persecución cuando estamos hablando de una persona que tiene tanto poder, que a mí me parece sorprendente. Hemos llegado al punto de que, por ejemplo, ahora durante la pandemia, esta persona se paseaba por el edificio de Imetiza sin mascarilla en los momentos más duros y los trabajadores en un edificio sanitario, es que piensen lo que les estoy diciendo. Sí, se paseaba sin mascarilla, tuvieron que denunciar internamente para que le llamaran la atención para que se pusiera la mascarilla en un edificio sanitario, insisto. Bueno, la situación ha llegado a tal punto que en estos momentos el Cabildo de Tenerife, que es el responsable de esto, está, no sé si con las manos atadas, no sé cuál es la posición muy clara del Cabildo, yo estoy intentando hablar con ellos para que me lo expliquen bien, pero la realidad es que no están tomando la determinación, como han hecho con otros gerentes, de destituir a esta persona. A mí me cuentan por un lado que si tiene un contrato blindado con una indemnización muy alta, yo todavía no he podido ver ese contrato, pero algo está pasando. Pero a mí lo que más me preocupa, se lo escuchaba el otro día, yo estaba preparando este tema la semana pasada, pero el otro día escuchaba en Radio Nacional de España a la portavoz de Podemos en el Cabildo de Sí Podemos Canarias, a María José Belda, y fíjense lo que decía, porque esto sí que yo no me lo esperaba y yo lo he podido contrastar en las últimas horas con algunos trabajadores que me confirman que efectivamente esto ha pasado y esto creo que es algo muy grave que se tiene que aclarar. Vamos a escuchar lo que decía María José Belda. Este lunes hemos registrado una petición para que la presidenta del Consejo de Administración convoque de manera urgente, porque bueno, el viernes mientras estábamos en el Pleno tenemos constancia de que ha habido un movimiento de archivadores, que por fuera había una furgoneta que los estaba cargando de destrucción de información confidencial y realmente nos gustaría saber qué es lo que ha ocurrido. Muchacho. Hombre, eso tiene que acudir a la fiscalía, ¿no? Yo no sé los pasos que se van a dar, pero yo sí que he hablado en las últimas horas con trabajadores que me han confirmado que efectivamente ahí empezaron a salir archivos a raíz de todos estos movimientos. Inventándose una trola de este tipo. Pero bueno, nosotros nos gusta los archivadores. Claro. Vamos. No es la primera vez que ocurre eso. ¿No? En otras instituciones ha ocurrido muchas veces esa destrucción de documentos. En Arona, Santa Cruz. Félix. Búscalos ahora. No, es muy complicado y claro, habrá que investigar. Incluso una persona me decía hoy, de las varias personas con las que he hablado, me decía... No hay un conflicto, no hay una idea de que el Servicio Canario de Salud disuelva y Imetiza, claro, se integra, porque esa es una guerra que lleva tiempo, que es absurdo tener desgajado ese servicio en una empresa pública, como si fuera un tema privado. Lo que pasa es que lo hace Imetiza. También no como si fuera un tema privado, pero es que tú lo has dicho ahí, pero es que no lo es. No lo es. Pero funciona como un tema privado. Y la clave, lo que plantea gente, incluso yo he hablado con personas que trabajan dentro, porque muchos trabajadores también apoyan al gerente, porque ahora mismo, lógicamente, tienen unas condiciones económicas que no tendrían si el servicio es absorbido por el Servicio Canario de Salud, pero tendrían una serie de pluses y de cosas que en cualquier caso, a mí me parece sorprendente. Estamos hablando de una plantilla de 14 trabajadores, no me digan ustedes a mí si el Servicio Canario de Salud no tiene suficiente capacidad para absorber Imetiza y quitarse de todas estas prácticas, de todas estas cosas, porque al final esa destrucción de documentos, lo que viene a demostrar, presunta destrucción de documentos, lo que viene a demostrar es que allí hay cosas turbias que se quieren esconder. Y no olvidemos que ya en su momento se hizo una auditoría muy profunda cuando era Antonio Alarcón responsable de Imetiza, y salieron un montón de pagos, un montón de contrataciones, un montón de gestiones, cuanto menos escandalosas. Irregulares en algunos casos y escandalosas. Aquello al final quedó en nada. Pero de aquello que no se solucionó, no se acabó con el problema de Imetiza, seguimos heredando hoy este problema. Y vamos a ver hasta dónde llega. Nosotros vamos a seguir con este asunto. Yo tengo mucha documentación que quiero investigar de esta cuestión, pero estoy seguro que va a salir mucha más y vamos a seguir contándolo aquí. Parece un ITER. Parece un ITER, claro, pero cuidado con todo lo que puede salir. ¿No? Cuidado con todo lo que puede salir. Y ojo, que aquí la responsable en estos momentos es Marian Franquet, que ahora es la presidenta, pero sobre todo Pedro Martín, que también, por cierto, está en el Consejo de Administración, que son los que van a tener que tomar la decisión. Veremos cómo lo hacen, pero van a tener que tomar alguna decisión con esto. Yo pensaba que la tertulia iba a estar tranquilita hoy. No, pero es que ese Folguera es un intocable. Como los de como aquellos del ITER. Es un intocable. ¿Por qué es un intocable? Esa es la pregunta. ¿Con quién entró? Esa es la pregunta. Bueno, te lo acabo de contar aquí, quién lo metió y quién defendió su nombramiento. Mi madre, yo que ustedes no cambiaba de cadena, porque aquí queda tela que cortar.
Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's, Red Canaria Laboratorios, Carrefour, Lopezán Hotels, Vodafone y CaixaBank. Mi madre, lo que queda por contar. Todavía queda por contar que hay ayuntamientos en Canarias, el primero Telde, donde va a haber cambio de alcalde. De hecho, en Telde ya el alcalde ha dimitido y Carmen Guerra pasará nuevamente a convertirse alcaldesa en unos días. Pero antes vamos con otro alcalde, en este caso el del municipio del Rosario, en la isla de Tenerife. Escolástico Gil estuvo junto a David Cuesta y atentos que se despachó a gusto, David. Bueno, se despachó a gusto. La verdad que la entrevista yo les recomiendo que la vean porque fue una entrevista intensa, tanto por las cosas que le planteamos. Al final, Escolástico vino para hablar de una cosa o de un proyecto que es muy interesante y va a ser muy importante, que es la depuradora del polígono industrial de La Campana. Pero es que detrás de este proyecto hay una historia tremenda de un enfrentamiento político durísimo con el Cabildo de Tenerife, de una denuncia que llegó a presentar la oposición que acabó archivada en prácticamente una semana y media, que fue lo que tardó el juzgado en archivar esa denuncia. Y la verdad que es una situación que a mí me demuestra a veces como hay bastante sectarismo, que es un término que usaba Escolástico y que yo creo que tiene razón, en el trato que desde el Cabildo se da a algunas administraciones. Y yo no quiero pensar, pero al final no quiero pensar no, porque eso sería ser muy ingenuo, y yo creo que ya a esta altura sabemos, en esta mesa no somos ingenuos, nos damos cuenta de que hay determinados políticos o determinados ayuntamientos a los que se les trata mal, o bien dependiendo de quién sea su alcalde o de cuál sea su color político, ¿no? Y esto es verdad que ha sido siempre así, pero hombre, volvemos a lo mismo que decíamos antes. Ahora hay un cambio político en el que tú piensas que las cosas se van a hacer de otra manera y que van a ser importantes y va a poder haber un diálogo social más grande en la isla. ¿Estás queriendo decir que aquella práctica muy propia de Carlos Alonso de no tratar bien a los municipios o alcaldes de Coalición Canaria lo está haciendo Pedro Martín? Sí. Pero mira, te lo va a contar mejor que yo Escolástico, porque otra cosa no, pero Escolástico es muy claro a la hora de exponer sus argumentos. En política hay que ser más honesto. Hay que ir de frente. A usted le ha dolido bastante, entiendo, cómo le han tratado con este asunto. Sí, yo creo que Pedro Martín, para mí como alcalde y para el Rosario, ha sido la mayor decisión política que me llevó en mi vida. ¿No tenía usted relación con Pedro Martín anteriormente? Por supuesto que tenía relación. Usted me preguntó aquí en una entrevista después de las elecciones y digo, mire, antes había un presidente del Cabildo que se llamaba Carlos Alonso y ahora viene otro, Pedro Martín, que es el presidente y que tendrá que cumplir los compromisos que tenía con el Rosario. Ninguno. Mi madre. Pero es que, claro, lo más fuerte es que después de las declaraciones, que bueno, en esta línea prácticamente toda la entrevista, el próximo martes se inaugura la depuradora de La Campana, y una de las cosas que ha criticado Escolástico es que ahora van a venir otros a colgarse las medallas, que es una frase que utilizó durante la propia entrevista, porque al final ha sido el ayuntamiento quien más ha empujado por esta instalación. Pero ¿qué va a pasar el martes cuando llegue la rueda de prensa? Porque yo supongo que el Cabildo querrá estar allí, ¿o no? Vamos a ver lo que nos cuenta Escolástico. Sí que me apoya el gobierno de Canarias, David, no se equivoque. Sí me apoyan otras administraciones. Tengo magníficas relaciones con Román Rodríguez, con Balbuena, con Manuela. Tengo magníficas. Y con... O sea, que el problema es el PSOE del Cabildo. Exacto, pero el problema entre ellos mismos, no conmigo solo. Ojo. ¿Por qué entre ellos mismos? Mira, usted sabrá. ¿Hay gente del PSOE del Cabildo que sí que le apoya? No. Me apoya del gobierno, a través del pacto que tienen, y mis relaciones con Román Rodríguez, pues me han ayudado. La inauguración es el próximo martes. El próximo martes. Ahí estará Pedro Martín, entiendo. Ah, no sé. Si va, ya sabe que yo soy un tío claro, una persona clara, que digo la verdad y la digo en la cara, no mando recadero. Como se lo dije cuando me reuní con él en el Cabildo. Ahí se corta, pero cuando sigue la conversación, por eso yo les invito a que entren en nuestro canal de YouTube, ahí tienen toda la entrevista, dice que se reunió con él en el Cabildo y que le dijo que se buscara la vida. O sea, le dijo Pedro Martín a Escolástico Gil, según Escolástico Gil, que se buscara la vida, y él, pues al final se la buscó.
Pero fíjense, bueno, sí, Óscar. No, que haya una clave, decía David, efectivamente, el polígono de la Campana, hay un enfrentamiento palpable que fue, que lo así presenciamos todos, ¿no? Entre el propio ayuntamiento, entre el propio Escolástico Gil y el propio presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ¿no? Que evidentemente ese roce que hubo, ese conflicto, pues se visualiza de esa manera. No olviden también en este caso que puede haber rencillas del pasado, no olviden que la cuna política de Escolástico Gil fue el Partido Socialista, no olviden también que Escolástico Gil vive en medio de un escenario político interno en el ayuntamiento, un sector del Partido Socialista afín a Ángel Víctor Torres, otro sector, en este caso, insisto, la oposición en el Rosario afín a Pedro Martín. Y hay una clave. Y no olvides también que Escolástico era muy pro Carlos Alonso. Ya, a lo que voy. Sobre eso hablamos a también lo en que la voy. entrevista, No olviden la buena sintonía que ha existido entre el propio Escolástico Gil y el propio Carlos Alonso cuando era presidente del Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria, porque considera, ojo, Escolástico Gil, que Carlos Alonso sí que invirtió en el municipio. Por cierto, una de las inversiones que hizo, si no recuerdo mal, Coalición Canaria, el propio Carlos Alonso, fue la puesta en marcha con dinero de la Casa de la Cultura, ¿no? Casa de la Cultura que una vez deja de ser presidente del Cabildo Carlos Alonso y se convierte como presidente del Cabildo Pedro Martín, tiene Pedro Martín que ir a inaugurarla. ¿Qué ocurrió? En esa placa el propio Escolástico Gil pone su nombre como alcalde, el primero, y el segundo el de Pedro Martín, cuando lo lógico sería que Pedro Martín en esa placa fuese su primer nombre porque es la institución que puso dinero. Pues así están las cosas, pero fíjense que le preguntamos, y con esto ya cerramos el capítulo escolástico, pero tiene tela, le preguntamos por esa denuncia judicial, por supuesto que también la habíamos tratado aquí, yo creo que pues había que escuchar lo que nos tenía que decir sobre eso escolástico, y de nuevo pues estuvo en su línea bastante contundente. Pero me han denunciado 5 veces en la fiscalía, se las han archivado todas. ¿Qué persecución es esta a alguien que ha gestionado? Y le voy a decir una cosa. Las acusaciones que hicieron algunos de corruptelas y tal, a mí no me van a trincar. Soy una persona honesta, austera, trabajadora. No vivo de la política ni la necesito. No paso ni una factura de una comida al erario público. Se acabaron las tarjetas que tenía el anterior gobierno y los 180.000 euros en mariscadas y comidas. Escolástico Gil y su gobierno, desde el año 2015 y el de 2019, no pasan ninguna factura al ayuntamiento para comer. Escolástico, me gustó tanto lo que acabas de decir que lo voy a poner de nuevo. ¿Me permites, David? Sí, por supuesto. ¿Puedo, Félix? Claro. Óscar. Por supuesto. Es que me gusta. ¿Sabes qué pasa, Escolástico? Este PSOE, a la gente como tú, se los carga, los revienta como pitas. Estoy convencido que si sienta David Cuesta a José Julián Mena y empieza a alargar, ¡puf! Sí te coge. Pero quiero escucharte a ti de nuevo porque me encantaste. Pero me han denunciado 5 veces en la fiscalía, se las han archivado todas. ¿Qué persecución es esta a alguien que ha gestionado? Y le voy a decir una cosa. Las acusaciones que hicieron algunos de corruptelas y tal, a mí no me van a trincar. Soy una persona honesta, austera, trabajadora. No vivo de la política ni la necesito. No paso ni una factura de una comida al erario público. Se acabaron las tarjetas que tenía el anterior gobierno y los 180.000 euros en mariscadas y comidas. Escolástico Gil y su gobierno, desde el año 2015 y el de 2019, no pasan ninguna factura al ayuntamiento para comer. Es lo que hay. Les invito a ver la entrevista completa porque si te coge. Félix, te veo con papeles del juzgado. Sí, yo quería adelantar aquí en esta tertulia, contar que hay un caso en Masa, se sacó una denuncia, pero interpuso Unidas Podemos a Ramón Trujillo sobre el dinero que no se había invertido, que se tiene que recuperar. Esa denuncia cae en el juzgado número 3 de instrucción número 3, se investiga a Miguel Cerro Aguilar y a Pablo Martorell Hernández. También yo había hablado de que por culpa del anterior gobierno socialista hubo un retraso y no se pudo investigar a todo el resto del Consejo de Administración porque no hicieron los plazos adecuados, pensaron que los plazos de prescripción ya habían prescrito, solo estos 2 nada más. Lo pensaron mal, ¿eh? Lo pensaron mal
Bueno, también es que además no lo quisieron hacer así. Bueno, una cosa sospechosa, pero eso es otro tema. Entonces, cayó en el número 3, que la jueza era Carolina Denis de León, que casualmente, y después de una publicación en Canarias Ahora sobre este asunto, había sido portavoz del gobierno con Coalición Canaria. En la época de Paulino Martín, en paz descanse, ¿no? Adam Martín y Paulino Rivero. Rivero. Había sido viceconsejera de Justicia. De Justicia, ¿cierto? había sido portavoz del gobierno, había sido directora de Relaciones... O sea, ¿qué pasa? Que hubo una modificación hace poco de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el número F del artículo 351, que dice que si eres un partido político, ¿no? Tienes que abstenerte, ¿no? Si has pertenecido a un partido político, incluso con las personas que estén, en este caso, investigadas. ¿Qué pasa? Que el problema que está Miguel Cerolo, que es de Coalición Canaria, y ella estuvo en Coalición Canaria. Claro. Entonces, ella, en principio, inició el procedimiento, pero le comunicaron... Que no podía. No podía porque ya iban a recusarla de manera inmediata. Entonces, antes de eso... Ella, con un auto del 17 de abril de 2021, reconoce esta cosa de abstención y se aparta definitivamente del caso Massa. O sea que la jueza que empezó este procedimiento se ha apartado definitivamente del caso Massa, se ha quitado en medio, ha dicho, bueno, además se lo comunicó a la Audiencia Provincial, dice, oye, pasa esta cosa de abstención, no puedes juzgar porque tú has sido de Coalición Canaria, por lo tanto tienes que irte, y aceptó, se fue. Lo curioso es que lo hizo el 27 de abril, estamos en junio, o sea, lo hizo súper temprano, o sea, inmediatamente. Y ha caído ahora, la ha sustituido la juez que lleva, del número 5, Luis Elisa Casañas Cabrera, que entre otros lleva el caso Fórum, que ahora, por cierto, el caso Fórum, en su última recta, va a ir al Tribunal del Jurado con dos imputados, dos investigadores, son José Ana Pérez Lavajo y Herminia Gil. Ex asesora de Miguel Cerolo. Sí. Ex del Partido Socialista de Santa Cruz de Tenerife. Me sorprende que ni Lucio Estrenor no vaya. Me sorprende, solo digo eso. Y parece ser que, bueno, que en este caso José Ana Pérez Lavajo, que bueno, ha recurrido al asunto, ha puesto un montón de escritos, no le han respondido, sea la persona que caiga o que la única del caso Fórum cuando Luis Estrenor agüita, ¿no? Pero bueno, yo me callo. Hay que esperar, por tanto, ¿no? Sí, sí. Oye, vamos con novedades, porque en La Laguna hay novedades, ¿no, Óscar? Sí, algunas. Sí, primeras consecuencias políticas de esa famosa rueda de prensa del caso Laica. ¿Sabes? Recuerdas que además pusimos la imagen la semana pasada donde comparecía el propio Alfredo Gómez. ¿Cómo se llama el concejal guapo? Alfredo Gómez. Concejal de Ciudadanos. Alfredo Gómez. Te me pones estrecho. Alfredo Gómez. Te me ruboriza. No, cuando, a ver, el concejal guapo, ¿cómo se llama? Guapo no, ¿te refieres a Alfredo Gómez? Si yo te dijera un alcalde guapo, ¿cuál sería? Yo qué sé, eso es tu Oscar, opinión. Oscar, lo dirás tú. Alcalde guapo es Luis Geray Gutiérrez. Vale. Emilio Navarro. A mí me parece. Emilio Navarro. A mí me Bien, parece vamos a aprovechar el tiempo. Un alcalde guapo, no, pero no. Bien. Por favor, ¿es un alcalde guapo o no? Esto que voy a contar es un tema guapo. Venga. No sé por qué actúas así. Porque para aprovechar el tiempo. Alfredo Gómez, ¿te refieres, no? Sí. Bien. ¿Lo ves? Es que al final tú mismo caes. No, porque el si guapo. sé que te estás refiriendo a él, pues vamos ya a decirlo. Venga, Alfredo Gómez, bien, presidente de la Comisión de Transparencia, hizo esa rueda de prensa, denunció el caso Laica. Al lado estaba Coalición Canaria, José Alberto Díaz y Manolo Gómez, ¿no? Yo estoy bien. con que deben ya de prohibirse las mascarillas. Prohíbanlas, quítenlas. Porque Alfredo Gómez es un chico muy guapo. Y si nosotros no le vemos el hocico completo, no es justo, no es de justicia. Por ahí, pues ese es el motivo por el cual mi compañero Óscar Martín no se atreve a decir Alfredo Gómez, venga, el guapo. Vamos, no, porque yo qué sé, a mí que me interesa si guapo o feo. Comparecencia, ya vamos al hecho en sí. Que al final nos enredamos y no contamos el tema de un tema grave, además que no se está contando mucho por ahí. Caso Laica, bueno, comparecencia la semana pasada, vimos la rueda de prensa de Alfredo Gómez, el presidente de la Comisión de Transparencia de La Laguna de Ciudadanos. A su lado, Coalición Canaria, José Alberto Díaz, y al otro lado, flanqueado por Manolo Gómez, Partido Popular, que se unieron a esa denuncia pública. Bien, primera consecuencia política, el pasado viernes, el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, del Partido Socialista, decretó el cese fulminante de Elsa Ávila, que pertenece al Partido Popular y ha estado al frente de la presidencia de la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias. Pero también procede al cese el pasado viernes del representante de Coalición Canaria, Fran Hernández, en la Comisión de Ciudadanía para la Convivencia.
Bien, eso por un lado, primera consecuencia política, efectivamente, por apoyar, entienden ellos, en este caso esa denuncia, parecer significar, insisto, públicamente, cuando se les había colocado, les habían dado la responsabilidad en esas dos comisiones. Ojo, o sea, el gobierno municipal... Te doy el echadero a cambio de que no me critique. Bueno, pues si los ha cesado, será por algo. Ahora bien, ellos justifican... Una cosa solo, el guapo sigue, ¿no? El presidente de la Comisión de Transparencia continúa, los otros... Sí, los han cesado. Hombre, cesar a Alfredo Gómez sería ya un escándalo. Luis Geray, no caigas en ese error. Por la belleza y por lo que significa la elegancia en el vestir. No incurras en ese error. Te lo pido. Hazme ese favor. El único que te voy a pedir por el momento. El gobierno municipal justifica esa decisión en una reestructuración de comisiones. Ayer me llamó poderosamente la atención, a David también, que en este caso, por la tarde, Coalición Canaria lanza una convocatoria de rueda de prensa a las 10 de la mañana, donde Coalición Canaria iba a denunciar públicamente, efectivamente, el cese tanto del representante, en este caso, en la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, como el representante de la Comisión de Ciudadanía para la Convivencia. A las 2 horas de esa convocatoria, Coalición Canaria manda otra convocatoria donde dice se desconvoca la rueda de prensa prevista para mañana 10 de la mañana. Evidentemente saltan todas las alarmas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bien, según me cuentan, en este caso, Coalición Canaria pretendía volver a hacer una rueda de prensa flanqueado por Ciudadanos y por el Partido Popular. A mí que me conste, yo no sé Ciudadanos qué postura iba a tomar, pero sí que es verdad que me consta que el Partido Popular se echó atrás en torno a esa rueda de prensa, por eso parece ser que la desconvocaron, porque el Partido Popular dice, si nosotros tenemos que hacer una rueda de prensa, la hacemos nosotros cuando consideremos necesario y en base a los criterios que nosotros consideramos. No vamos a aparecer de nuevo en una rueda de prensa con Coalición Canaria. Y yo he preguntado, y es que parece ser que el Partido Popular en La Laguna lo que trata es reconducir esa situación. Parece que en este caso Coalición Canaria va por otro libre, pero el Partido Popular quiere volver a tratar de recuperar, insisto, según me cuentan, esa presencia en la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, porque parece que consideran que para ellos es útil, es eficaz de cara a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. Y por otro lado, en este caso, también es verdad que van a esperar a ver de qué manera van a reorganizar esas comisiones, tal y como ha justificado, insisto, el gobierno de Luis Geray Gutiérrez. La verdad es que, bueno, empezando por el principio, por lo que tú decías, Manolo, que lo has pillado muy bien y seguro que los espectadores también. Aquí esto ha sido una represalia tremenda, es decir, esto que viene de la época de anagramas, lo de ponerle un sueldito a los que están en la oposición y que al final con la ley de grandes ciudades se ha ido reconduciendo, que al final se les acaba dando esos cargos en algunos organismos, como puede ser la Comisión de Sugerencia, la Comisión de Transparencia, para que estén supuestamente callados. Al final se demuestra que lo que cuando te sales del redil, pues te castigan. Y eso es lo que se ha hecho. Hombre, claro, van a echar a Alfredo Gómez la presidencia de la Comisión de Transparencia. Sería muy cantoso, pero es que lo otro tampoco es muy inteligente, Óscar, porque al final estás echando a los otros sin ningún motivo aparente, sin ninguna causa, por haberse puesto en una rueda de prensa con el denunciante que ha llevado al juzgado el asunto de de las supuestas contrataciones ilegales. Esto es una cosa feísima. Exacto, es una cosa feísima. Horrible. Echar a un guapo sería una cosa feísima. Eso sería... ¿Ves? No. Mira, esa es la clave. Ahí es donde está la ética. No, la verdad que no lo entiendo, pero claro, después las chapuzas que tú ves, claro, es que al final volvemos a lo que hemos hablado aquí y repetido tantas veces. O sea, el nivel en el que está La Laguna ahora mismo, políticamente, sinceramente, es vergonzoso en algunas cosas, claro, en todos los sentidos, pero no solo en el gobierno, sino también en la oposición. Coalición Canaria convoca una rueda de prensa a las 2 horas. Tú imagínate, yo lo hablaba antes ¿Pero por qué? Porque se desmarcó el Partido Popular de esa rueda de prensa. Claro, sí, se van a quedar solos. Pero fíjate tú, pero escúchala cómo es la cosa, porque al final ellos mandan la convocatoria de rueda de prensa. Nos enteramos de la noticia de las destituciones, por la que Coalición Canaria manda una convocatoria de rueda de prensa, pero a las 2 horas manda una desconvocatoria de la convocatoria anterior, ¿no? Y ahí es cuando nos saltan todas las alarmas. Entonces, Óscar y yo empezamos a hablar de, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Esto será verdad? ¿No será verdad? Contrastamos la noticia, pero también decíamos, esto pasa en un periódico hace 10, 12 años. Esto de convocatorias y tal, y hoy tienes aquí 2 páginas en todos los periódicos hablando de este tema, explicando lo que ha ocurrido, y no ha habido ni una línea. ¿Te abstienes? No, yo digo una cosa, las facturas las tenía Coalición Canaria. Usaron primero a Javier Abreu y después se apuntó el de Ciudadanos, pero las facturas y la documentación la tenía Coalición Canaria en su poder. Estoy convencido, vamos. No, convencido no. Va por todas. O sea, ¿y por qué Coalición Canaria tarda tanto? Porque tiene que ser el presidente de la Comisión de Transparencia de Ciudadanos el que haga del paso y vaya al juzgado. Él.
¿Por qué, Félix? Me parece sorprendente. Por cierto, escúchame, me parece sorprendente. Y la primera reacción, sí, comisión de investigación, pero 10 años antes. Sí. 10 años, a ver qué pasa. Y yo también quiero apuntar una cosa, un detalle de Alfredo Gómez. Alfredo Gómez ha ocultado información relevante sobre su patrimonio y sobre su participación en sociedades como abogado al Ayuntamiento de La Laguna. Su declaración de intereses no ha puesto que tiene una sociedad que se llama Transparencia Jurídica, curiosamente, y después se llama otro despacho de abogados, y es socio de un abogado que tiene intereses en La Laguna y vinculados con Anorama. Entonces, esa información que tenía que haberla hecho en el registro de intereses no la ha publicado. Entonces, como presidente de Transparencia digo, oye, si eres presidente de Transparencia tienes que ser transparente. Yo no cuestiono, yo solo apunto esa información que está. ¿Cómo es la vinculación esa? ¿Eh? ¿Cómo es la vinculación esa? ¿La vinculación? Sí, la que acabas de explicar. Sí, él lleva 7 años en un despacho jurídico con otros socios que gestionaban un asunto de Anoramas en el... No parece incompatible así a primera vista. Claro. Entonces, otra cosa es que éticamente... a ver, y que lo haya ocultado no está bien. Vamos a ver, yo solo digo que él es presidente de la Transparencia, ¿no? Y eso implica un título. Bueno, el presidente de la Transparencia, que no la denuncia que ha presentado los juzgados. No, estoy hablando de la transparencia en la administración, que eso exacto. Bueno, para eso está la comisión, que son 37.000 euros al año. Nos vamos. ¿No? Yo solo apunto eso nada más. Sí. Ahora, lo de las represalias... No. Sobre todo poco inteligente. Está tocando el timbre, es el taxi que te viene a buscar. El fax, ¿te acuerdas? ¿Hay un taxi? Pues ahí sí, yo no. Y otro para ti, es que estamos con la ley de ajuste ya económico. Te veo. No, yo bajo caminando, no te preocupes. Félix. Dime. Oscar. Yo voy a hablar de Arafo. Buenas noches. Hay que estar muy atentos a los municipios, que va a haber cambios en los bastones de mando. Oye, hay que estar muy atentos a Toronto y a Santa Cruz de la Palma, ¿eh? Sí, no, se nos quedó el tema, el mío de Arafo, el palo de la justicia. Bueno, la semana que viene. Bueno, los 3 contertulios vuelven a liarla. Que menuda se ha liado hoy. Yo sigo pensando que el de Transparencia es guapo. Oscar. Yo sigo pensando que el de Transparencia solamente sacó un vídeo del caso de los 9 que ha y pedido. estoy esperando un segundo. Hay 9 en camino, supuestamente. Buenas noches, tenemos que marchar. Adiós. Tenemos que ir. Adiós. ¿Despides tú, Oscar? Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's, Red Canaria Laboratorios, Carrefour, Lopezán Hotels, Vodafone y CaixaBank.